Yo leo el 17, ustedes me ayuden en el 18, nos juntamos en el 20. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enriquecido, hablando de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todos, hermanos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aleluya. El Señor nos puso buenos ejemplos, no lo aprendimos así, hermanos. En esta oración, hermanos, también traemos unas peticiones, unas necesidades. Vamos a estar orando en esta hora, hermanos, por la vida de nuestro hermano Max. Su papá falleció y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Nuestro hermano Max y toda la familia Márquez, todos sus hermanos. Yo también en estos días perdí una tía que era en la familia central, todos la admiraban, hermanos. María de Jesús se llamaba. Y no sé si habrá alguien que traiga una petición, hermanos, que quisiera que la pusiéramos delante del Señor en esta hora. Aleluya. Roberto. Aleluya. ¿Oramos, hermanos? Al mismo tiempo oran por mí también, que el Señor me dé gracia en esta palabra, hermanos. No es fácil, pero confiamos en el Señor, ¿ven? Querido y amantísimo, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora una vez más porque tú eres bueno. Mira, Señor, todo tu pueblo, todos mis hermanos, Padre, en los cuales yo miro la prosperidad, Padre, espiritual. Yo miro, Señor, cómo tú los rejuveneces, cómo tú los cambias, Padre. Puedo mirar, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos ha contado su testimonio, cómo es que vivía, cómo es que llevaba a él, Señor, el caminar antes de que tú los cambiaras, Padre, y hemos visto tu mano de poder, cambiando los corazones, cambiando las almas. En esta hora, una vez más, te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, que se ha de hablar, caiga en los corazones, que haga efecto, Padre, que nos guíe, que el poder de tu palabra, Señor, nos redarguya y nos ayude a hacer cambios, los cambios necesarios para que nosotros podamos llevar una vida más en paz, más calmada, más feliz contigo, Señor. En esta hora yo te ruego por todos mis hermanos, te doy gracias por ellos, por su tiempo que ellos dan, Señor, para venir y llenarse de ti, Padre. Danos nuevas fuerzas, aumentanos la fe, Señor, abre nuestros sentidos. Tú eres el único sabio, el que conoce todas las cosas, conoces nuestros cuerpos, nuestras mentes, el estado de nuestra alma, tú la conoces, Señor. Obre, Padre, se lo rogamos en el nombre de Jesús. También, Señor, en esta hora traemos a mi hermano Max y a toda su familia, Padre. Cada uno de sus hermanos, Señor, te pedimos que des consolación, Señor. Tú, Padre, eres el único que puede comprender a aquel que pierde a un ser querido. Tú, Señor, que miraste a tu hijo colgado en ese madero, viste cómo sufrió, Padre. Tú, Padre, nos puedes dar esa consolación, nos puedes dar esa fortaleza. Te ruego por la vida de la familia Márquez. También te ruego por la vida del señor Roberto, Padre, por salvación. Bendígalo en el nombre de Jesús, Padre. También en esta hora traigo a la vida de mi esposa, Señor Carmen. Señor, esos dolores, Padre, que está sintiendo, Señor, te ruego extiendas tu mano de poder en su cuerpo,
En ti estamos confiando, Señor. Tú tienes la respuesta, Señor, tienes la salida, Padre. Estamos en tus manos, como dijo nuestra hermana, Padre. Si vivimos es para ti y si morimos es para ti, Padre. También te ruego por toda la familia Martínez, Señor, por fallecimiento de mi tía María, Padre. Te ruego por su alma, que usted la reciba, Señor, y le ruego también que traiga consolación a toda la familia Martínez. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu, Padre, traiga fe a todas esas familias, a todas esas gentes que están sufriendo, Señor. Y en esta hora, Padre, a todos mis hermanos, yo te ruego que nos des crecimiento, Padre, que podamos recibir de ti, Señor, en esta hora una buena palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por todo lo que hagas, te daremos el honor, te daremos la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias una vez más por su paciencia, hermanos. Sé que se están necesitando en ella. Aleluya. Estamos ahorita, hermanos, en este pasaje sobre una advertencia. Y yo le he puesto por nombre a este tema, hermanos, el peligro, cuidarnos del peligro de caer en el pecado de la insensibilidad. La insensibilidad. Recorriendo la predicación nos vamos a ir dando cuenta qué significa todo esto, pero sabemos que Pablo le escribe a los Efesios, y los Efesios habían aceptado al Señor Jesucristo, eran personas que no eran judíos, aceptaron el mensaje y lo empezaron a vivir. Y ya había una iglesia en esa ciudad de Éfeso. Entonces Pablo, estando en la cárcel, les escribe esta carta y llega a este punto donde les da una advertencia para esta iglesia. Y creo que esa advertencia también nos viene a nosotros, porque somos la iglesia de Cristo. Aleluya. Somos la iglesia del Señor, hermanos. Y dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En otras palabras, ustedes tienen que hacer la diferencia. Ustedes han comprendido el mensaje del Señor. Y llegamos al versículo que es el que me voy a estar enfocando más, el 19. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, aleluya, toda sensibilidad, ahí me voy a detener en esa palabra. Yo dije que nos cuidáramos de caer en la insensibilidad, ¿verdad? Que es lo contrario a la sensibilidad. Y la palabra insensibilidad tiene varios sentidos, y yo me enfoqué en dos sentidos que tiene la palabra insensibilidad. Un sentido de la palabra insensibilidad, según el diccionario, dice, en el físico, dice que no tiene la facultad sensitiva. En otras palabras, cuando alguien va al doctor y le van a hacer una operación, se le aplica una inyección que se le llama de anestesia, ¿verdad? Anestesiar.
Toda la parte que el doctor quiere anestesiar se hace insensible, o sea, insensible al dolor. Para poder abrir lo que quiere abrir el doctor, tiene que dormir para que la persona no sienta el dolor. Entonces es una clase de insensibilidad. La que no siente dolor, no siente. Hay personas que han sufrido un ataque, una embolia, donde se les ha dormido la mitad de su cuerpo y no sé si usted los ha oído que dicen, no siento esta parte de mi cuerpo, no siento esta mano, no siento mis dedos. Entonces esa parte se volvió insensible. Y la parte que ahorita nos conviene más, que es otro ejemplo de esta palabra, es en el sentido espiritual, que también quiere decir, la palabra insensible, que no tiene la capacidad de sentir emociones o afectos. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, cuídense de no caer en ser insensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros estamos en el peligro de caer en una actitud donde no podemos sentir el dolor de tu hermano. No tienes la capacidad de sentir la necesidad del varón que está a tu lado o de la hermana. Y ese es un peligro muy grande, hermanos, para la iglesia universal, para todo el mundo, tanto para los que conocen a Dios, tanto para la gente que no conoce a Dios, porque desde ahí viene el desamor. Por eso a veces nosotros nos preguntamos cómo puede ser la gente capaz de quitarle la vida a una persona de a poquito, haciéndola sufrir, porque esa persona está llena de insensibilidad, hermanos, no le importa, no tiene sentimientos. No tiene sentimientos, no tiene emociones. También quiere decir eso, que no tiene sentimientos, también quiere decir privado de sentido. No estamos ahí, ¿verdad, hermanos? No estamos ahí, ¿verdad? Si estamos ahí, a eso venimos, hermanos, a que el Señor nos abra nuestra mente, que el Señor nos enseñe el camino. Es peligroso, hermanos, que caigamos en una condición así. Es peligroso que a veces ya por tantos años en el Evangelio, el estudio, tantas cosas nos puede volver muy insensibles. Y ahí viene la misma petición. Lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Efeso era algo bien importante. Tenemos que cuidar de no caer en un duro corazón, como sigue diciendo aquí. Que también quiere decir duro corazón, quiere decir frío. Quiere decir por ahí, no sé ni por qué le escribí, pero quiere decir alma de cántaro. Como que un alma que no retiene nada, sino que también quiere decir como tronco. O sea, no lo mueve nada. Aunque mire la necesidad de otra persona, no se conmueve a querer hacer algo por la persona. O sea, ha caído en un extremadamente total estado de frialdad. ¿Cuántos no les ha pasado que van a hacer un servicio el viernes? ¡Ay, otra vez, hermanos! Apenas fuimos ayer y ya otra vez. Cuando el Señor nos crió, cuando el Señor crió todas las cosas, yo recuerdo que el Señor dijo que todo era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo al hombre, hermano, el Señor lo hizo sensible. Acuérdense, sensible es lo contrario.
lo hizo con sentimientos, le puso amor, le puso que se preocupara, le puso lo bueno, le puso que él pudiera tener un sensor el cual pudiera detectar la necesidad. Pero al caminar el hombre, hermanos, por el mundo, desde su nacimiento, su infancia y todo lo que va cruzando, el ser humano va perdiendo esa sensibilidad. Porque un niño, hermano, observa lo que usted le da una nalgada y el niño al rato viene y lo abraza. Se le olvida esa nalgadita. ¿Por qué? Porque el niño es sensible. El niño no guarda rencor. El niño no guarda algo contra su padre. En el momento le duele y en el momento, ay, jefe, me diste recio. Pero ya después pasan las horas, medita, él se le viene a su mente y al rato nomás de repente llega y lo abraza. Tampoco mira lo feo que está el papá. Así sea el papá más feo, los niños van y lo abrazan y lo hacen sentir bien. Lo hacen sentir importante. Si nadie lo hace sentir importante, los hijos sí. ¿A cuántos no de ustedes, sus hijos han andado encima de ustedes? Amén. Hey, besándolo por aquí, besándolo por allá. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la naturaleza. Por eso el Señor dijo: todo aquel que sea como este niño entrará al reino de los cielos, ¿sí o no? Aleluya. Todo aquel que tenga ese carácter, que tenga ese sentir, que sus emociones. Por eso es importante que trabajemos en esta parte, hermanos. En esta parte de tus emociones, porque puedes lastimar fácil a los que están alrededor de ti. Cuentan de un niño que, es una anécdota, un niño que fue atropellado. Este niño lo atropelló un carro. El hombre que lo atropelló pues se sintió y pues él hizo lo correcto. Luego agarró al niño y lo llevó al hospital y llegó allá de emergencias. Y él dijo pues que traía el niño, que él lo había golpeado, que él quería que ese niño se atendiera. Y la recepcionista pues, lo primero que empezó a preguntarse el dinero. Le dijo: ¿y cómo le vamos a hacer? Dice: ¿trae usted dinero para que empiecemos al proceso? Y dice que le dijo él: no, pues no traigo ahorita, dice, no traigo ni la chequera, dice, pero si me dan chance, dice, mañana yo lo traigo, dice, y yo pongo el primer dinero para empezar el proceso. Y dice que la enfermera, pues, ella tuvo que ir a hablar con uno de los presidentes de los doctores que estaban ahí, y pues le tocó el doctor al cual ella fue y le platicó la situación. Nos trajeron a este niño así, y pues está en mal estado. Y pues este hombre, cuando se le dijo que no tenía dinero, endureció su corazón y no hizo caso. Le dijo a la enfermera que definitivamente no se podía procesar si no había un dinero. Y pues la enfermera lleva el mensaje para atrás y le dice al hombre que como no llevaba con qué, no se podía comenzar el proceso. Pues este hombre en su desesperación salió y pues a tratar de ir a conseguir, y resulta que en ese lapso se muere el niño. Se muere el niño y como se murió en el hospital, el doctor tenía que hacer un acta de que el niño había fallecido. Y cuando el doctor fue a querer ver al niño, para su sorpresa, se dio cuenta de que era su hijo. Era su hijo el que estaba ahí, que había fallecido. Y por su insensibilidad, por su frialdad,
porque los doctores también pierden el amor por el ser humano. Ya no pudo hacer nada. Y es triste, hermanos, que la insensibilidad a veces nos lleve hasta destruir y lastimar a nuestros propios seres queridos, a nuestros propios seres queridos, a nuestros propios hermanos en la iglesia, a nuestra familia, porque caemos en un estado exagerado de frialdad. Por eso Pablo les insistía, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando el hombre se vuelve insensible, hermanos, con el primero que se vuelve insensible todo ser humano es con Dios. Porque Dios, si usted se acuerda, desde niños nos empieza a hablar de una manera y de otra. Nos empieza a hablar, nos empieza a decir, nos empieza y todo. Y desde que el ser humano se vuelve insensible a la palabra de Dios, se vuelve malo con todo el ser humano, hermanos. Por más bueno que quiera ser. Porque a uno les va a dar preferencia, pero a otros los va a aplastar. Con unos va a portar camarada, como dicen, pero a otros se los va a llevar entre los pies, como dicen. Empiezan a hacer disensión y por más buenos que quieran, porque simplemente no saben cómo. Yo no niego que haya artistas, actores y de todo que quieran ser buenos, que tienen dinero y quieren hacer cosas buenas, pero no saben cómo. No saben cómo con dinero no se hace lo bueno nomás. Ayuda, pero no es la mayor necesidad del ser humano. La última vez que me tocó participar, ¿verdad? Predicaba yo de que cuál era la lucha más importante que el ser humano tiene, ¿verdad? Y es el pecado. Y así, hermanos, vemos todo lo que vemos. El pecado es el que está por encima del ser humano que no puede ayudar a su prójimo. El ser humano que se ha vuelto insensible. Mire cómo, vamos a Génesis, ahí en Génesis 4, todos conocemos la historia. Cómo el ser humano, hermanos, se vuelve insensible y no escucha a Dios. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de eso. Aleluya. Perfecto de cómo el ser humano, todos conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Que trajeron su ofrenda. Dios miró con agrado a una y al otro le dijo, oye, pues te falta para que sea mejor. Pero me atrae la atención, hermanos, esto. Cómo Dios trata de enseñarle, trata de mostrarle, y cómo de todos modos Él hace lo que Él quiere. Dice el 6: entonces Jehová, ya después que Caín se había enojado y se había entristecido, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, enojado. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le está diciendo, esta vez Abel trajo su sacrificio mejor y estoy aceptando el de él.
Pero a ti no te estoy quitando la vida para que no digas que puedes mejorar. Dice, si no lo haces mejor, ¿no va a cambiar todo? O sea, yo lo miro como que Dios le está dando la quebrada, le está dando la chance de que Él haga conciencia y cambie su camino y cambie su manera de pensar. Pero ¿qué pasó? Que Caín se vuelve insensible. Él vuelve duro su corazón y esa palabra que el Señor le dice no entró, no hizo efecto. Y ustedes ya saben lo que hizo después. Mata a su hermano y se empeora él su vida, se empeora sus caminos. En otras palabras, hermanos, si Dios a ti y a mí nos tiene aquí, es porque hay tiempo, hermanos. Si tú, hermanos, te equivocaste, si has sido indiferente con tu hermano, has tratado mal a un hermano, a un humano, hermano, estás aquí y para eso Dios nos trae aquí, para corregirnos. Amén. Dios no nos trae aquí porque tú ya eres perfecto. Dios no nos trae aquí porque tú eres una gran cosa. Dios nos trae aquí porque nos quiere perfeccionar. Dios nos trae aquí, hermanos, porque Él nos quiere mejorar. Quiere mejorar la calidad de tu vida. ¿Cómo estás caminando por esta vida? Quiere hacernos mejor. Pero para eso necesitamos comprender lo que Dios nos pide. Y la insensibilidad, hermanos, yo cuando meditaba en esta palabra, en serio, hermanos, que no hay persona que haga un crimen sin que esa persona no se haya vuelto insensible. Muchas personas dicen, no, es que yo así nací, yo así soy. No, hermano, te vuelves insensible. En la iglesia también te vuelves insensible. Hermano, mire, cambie esta actitud. Hermano, mire, arregle su problema matrimonial. Arregle esto, arregle el otro. No, hermano, es que yo no puedo arreglar esto. Yo así nací, yo así, esa actitud la traigo desde chiquito. No, hermano, eres insensible a la palabra de Dios. Aleluya. Se endurece el ser humano, hermanos. Se endurece el ser humano. Por eso miramos líderes abusar de la iglesia, de las ovejas. ¿Por qué? Porque pierden toda sensibilidad. No son sensibles a la guianza de Dios. No son sensibles al mirar la necesidad del hermano, de la hermana. Antes que nada, hermanos, cuando yo meditaba en este pasaje, yo tuve que pedirle perdón a Dios. Porque todos somos capaces de ser sensibles en algún tiempo, hermanos. Todos somos capaces de actuar con frialdad en alguna situación. En alguna situación que a ti se te hace menor, pero para la persona que lo está pasando, para la persona que lo está viviendo, a ella no se le hace chico. A ti se te hace chico porque tú no lo estás pasando. Pero la persona que lo está pasando, ella para ella es grande. Tenemos que cuidar, hermanos, esa parte, esa parte de nuestro ser que Dios ha puesto, que tiene que ser muy cuidadoso. De ahí para acá, hermanos, yo he mirado en estos últimos días, hermanos, verdaderamente cómo matrimonios caen en la insensibilidad, cómo líderes caen en la insensibilidad, hermanos caen en la insensibilidad, religiones caen en la insensibilidad, iglesias completas. Y por eso, hermanos, tomé esta parte muy en serio. Cuando la persona cae en una insensibilidad, hermanos,
dice que cae en la lascivia, que se vuelve degenerado sexualmente y comete con avidez, que quiere decir con un deseo intenso, cuando quiere que algo vaya a su parecer, cuando quiere que algo camine a como él piensa, a como él lo tiene determinado. Es un deseo intenso para hacer toda clase de impureza. Cuando el ser humano o el cristiano perdemos la sensibilidad, hermanos, estamos en un peligro muy grande. Porque el que se vuelve insensible no le importa su matrimonio. El que se vuelve insensible no le importa la iglesia, no le importa lo que hagan los hermanos. Él está viviendo una vida aparte. No tiene conexión con la iglesia. No le importa si su matrimonio va por buen camino, va por mal camino. No le importa. Está insensible. Sin ponerse a pensar que su insensibilidad está arrastrando otras personas. Se está llevando a otras personas, hermanos. Y así como le pasó a este doctor, hermanos, podemos ser nosotros los que terminamos lastimando a nuestros seres queridos por no ponerle atención a las cosas que Dios quiere. Por eso le dice: tengan cuidado de no ser como ellos, tengan cuidado de no volver a ser gentiles, ser idólatras. Tengan cuidado con su corazón, que no se vuelva frío, que no tome las cosas a la ligera, sino que medite las cosas y apoye las cosas que son buenas. Amén. Mire, vamos a ver otro pasaje. Ahí en Lucas 10, este pasaje de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña mucho. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le alaban, hermanos? Ábele, hermano, ábele, porque nuestro Dios es bueno. Ahorita nos está instruyendo, nos está enseñando. Quiere quitar de nosotros cosas que no nos permiten gozar, que no nos permiten soltarnos en la obra, soltarnos en las cosas que Dios quiere que hagamos. Aleluya. No quisiera leer todo el pasaje, es muy largo, la parábola del buen samaritano. Deje ver. No, yo creo que sí, para que le comprendamos mejor. 10:25 en adelante dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, amar a Dios a veces es fácil, pero ama a tu prójimo y todo vas a estar bien. Pero él quiso justificarse, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ay, ¿quién es? Como que no sabía quién era su vecino allá al lado. Y ya el Señor tuvo que recurrir a ponerle un ejemplo. Dice el 30: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, ¿verdad? O sea, insensible. No tuvo sentimiento, no tuvo compasión, no le llegó un remordimiento en su corazoncito de pararse y auxiliar
al que necesitaba. Dice, asimismo un levita y siervos, líderes. Un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y mejor uno que no conocía a Dios, dice, pero un buen samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, dice, y cuidó de él. Dice, otro día al partir, sacó 2 denarios, dice, y los dio al mesonero y le dijo, cuídame. Y todo lo que gastes de más, dice, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice el 33, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál fue? ¿Los líderes? Se mira feo, hermanos. Que a veces es mejor gente que no conozca a Dios pueda sentir el dolor de un ser humano. Que a veces gente que no tiene el conocimiento de Dios como usted, como yo, sean mejor capaces de tenderle la mano a alguien que nosotros los que tenemos mandamiento. Que nosotros los que deberíamos obedecer. Luego dice el 37, el hombre no le quedó de otra vez, él dijo, el que usó de misericordia con él, dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, hermano. No pierdas la sensibilidad, no pierdas los sentimientos buenos que Dios te ha puesto. No te dejes llevar por tu dolor, por tu coraje, sino por lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros, hermanos, ya habíamos llegado a esa clase de insensibilidad. Estábamos destruidos por el pecado. No teníamos sentimientos, tanto que podías acostar con la mujer de aquel como la de aquel sin importarte nada, que destruirías 2 matrimonios, que destruirías hijos. Le podrías robar a aquel, le podrías robar a tus padres, le podrías robar a que pudieras. Pecados horribles que hace el ser humano cuando pierde la sensibilidad. Se vuelven insensibles, o sea, inservibles, o sea, no huecos, no hay. No tienen facultad de comprender. La iglesia, hermanos, tiene la responsabilidad de mostrar la diferencia en una vida con Cristo y la diferencia del que tiene su vida sin Cristo. Pablo les está diciendo que ustedes tienen la responsabilidad de mostrar que están siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Tienen la responsabilidad de poder mostrar los nuevos sentimientos que Dios ha puesto en ti. Por eso dice, tienen que cambiar. Tienen que dejar el viejo hombre. Tienen que dejar la vieja manera de vivir, el viejo criterio de ver la vida. Cuando no te importaba nada. Nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso esa palabra, hermanos, ahí es poderosísima. Porque yo creo que la insensibilidad empobrece a una persona
Y así como empobrece a las personas, empobrece a... ¿Por qué Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra? Estaba perdido. No había sensibilidad. Ahí había un siervo que les hablaba de Jehová y no quería nada. En su lascivia, en su pecado, ellos querían seguir. Y Dios determinó. Tomó la decisión y dijo, no, pues estos ya se me van a contaminar más y la contaminación se va a saltar sus líneas y se va a ir al otro país y de igual manera va a estar brincando y va a haber mucha contaminación y el Señor se vio la necesidad de hacer algo ahí. Santo Señor. La insensibilidad. Si tú te vuelves insensible con tu esposa o los dos se vuelven insensibles, imagínense. No me puedo imaginar nuestro matrimonio lleno de insensibilidad donde no hay sentimientos para nada. Ya hasta estamos haciendo planes para cuando se muera. Hasta este extremo llega la insensibilidad, hermanos. Por eso es una advertencia. Yo abrí diciendo que era una advertencia y verdaderamente es. Porque debemos de poner cuidado, hermanos, verdaderamente a nuestros matrimonios. Debemos de poner cuidado verdaderamente a nuestra iglesia. ¿Cómo estamos tratando a los demás? ¿Cómo estamos tratando a la persona en nuestro trabajo? Porque aquí podemos ser bien cristianitos y allá bien cristinos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí, hermanos, podemos volvernos fríos contra las necesidades de otras personas. Que porque no piensen como tú, que porque no miren la vida como tú, te portes indiferente. La guianza de Dios hace hermosos y sabios a los hombres, pero la insensibilidad los hace monstruos. No sé si están los proverbios, pero yo creo que sí está, pero yo lo puse de otra forma, hermanos. En serio, la guianza de Dios hace hermosos y sabios a los varones, a todos los hermanos y hermanas. Pero la insensibilidad, hermanos, los hace monstruos, capaces de cualquier cosa, capaces de dañar al ser humano de una forma como uno no se lo imagina. Santo Señor. Por eso usted debe de orar donde deja a sus hijos, debemos de orar donde dejamos a nuestros hijos, debemos de orar por las personas alrededor de nosotros, debemos de orar por nuestros vecinos, porque no sabemos esa insensibilidad. Porque aquellos que violan a las niñas y las matan, ¿por qué no se ponen a pensar en el dolor de su padre, en el dolor de la madre? Porque la insensibilidad está tan fuerte, hermanos, que no pueden ni percibir. Ellos están más interesados en burlar las leyes, ellos están más interesados en que no los descubran, están más interesados en que se mantenga el secreto, hermanos, que en la convicción que el Señor les está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Porque todo ser humano, por más malo que sea, hermanos, ahí está la convicción. Tú sabes que hiciste mal. Tú sabes que es malo matar. Tú sabes que es malo violar. Tú sabes que es malo robar. Pero el ser humano, hermanos, sigue haciéndolo a un lado. Sigue mostrando hipocresía, viviendo una vida como que estuviera todo bien, cuando ahí en su corazón, hermanos, hay una guerra terrible. Una guerra terrible. Porque está lleno. Es un monstruo lleno de insensibilidad que no puede sentir el dolor
ni la agonía de otra persona. Santo Señor. Sigue diciendo el texto ahí en Efesios, hermanos. Por eso, hermanos, si usted está teniendo problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, hay que ser sensibles. Hay que ser sensibles, hermanos, escuchar a Dios. Padre, ¿qué podemos hacer? Y para que se pueda arreglar un problema se llevan los dos, así que los dos tienen que venir a hacer sus corazones sensibles para que podamos recibir. Porque si uno es sensible y el otro insensible, pues nomás uno recibe. Y el que es insensible humilla a su pareja. El que es insensible, hermano, la pisotea. Dios dice que es así y usa la palabra de Dios nomás para esconderse en ella. Usa la palabra de Dios nomás para llevar las cosas a su manera, pero no se somete a lo que Dios le está diciendo a él. Santo Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dícese, con avidez toda clase de impureza, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ese no es el ejemplo que Jesús nos dejó. Esa no es la forma que el Señor nos dejó, les está diciendo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos, ¿verdad?, que engañan al ser humano, le prometen cosas y cuando el ser humano cae, después se halla que lo está destruyendo. Después se hallan problemas porque no hay la salida. Pues dice Pablo, despojémonos de ese criterio, despojémonos de esa manera de vivir. Despojémonos de esa clase de pensamientos. Despojémonos de todo lo que fue mal sembrado en nuestra mente. Señor. Dice el 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, lo que yo haga beneficia a mi hermano. A lo que yo me emprenda beneficia a mi vecino. Beneficia a mi comunidad. Beneficia a la ciudad donde yo vivo. Pero si te emprendes a lo malo, ¿qué trae? Dolor, gasto. Allá anda el gobierno gastando en ti, las cortes, ¿verdad? Trae muerte. A veces la gente se atreve a manejar tomados, enojados, atropellan niños. ¿Y qué pasa? Traen dolor a la comunidad. Traen dolor a la gente que está alrededor de él. Por eso, hermanos, nosotros estamos en los beneficios de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, usted siéntase bendecido de tener al Señor en su corazón. Esa es la felicidad, hermanos. Y esto es nuestra guianza, la buena voluntad de Dios con nosotros, la buena voluntad de Dios con el hombre. Aleluya. Y aquí voy a tocar un poquito, hermanos, de algo que yo he visto, hermanos, y que también
maduramente les pido que lo pongan en balanza y que lo meditemos. Todos sabemos que se acercan estos días de Navidad. Y a mí lo que se me viene a mi mente, hermanos, es toda aquella gente que tal vez está sola, aquella gente que no tiene familiares, aquella gente que ellos siguen con la tradición tan arraigada que ellos sienten dolor, se ponen tristes, necesitan de un abrazo, necesitan escuchar del amor. Necesitan ellos conocer al Rey. Y hermanos, yo creo que nosotros que ya conocemos a Dios, que sabemos cómo trabaja, cómo obra, cómo nos ama, cómo ha tenido paciencia, yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que ser sensibles al dolor de la gente, al dolor del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que no caigamos, hermanos, en que conocemos tanto de Dios, que ese mismo conocimiento sea una barrera para que tú puedas llegar a alguien y decirle: Dios te ama, Dios te ama, está interesado por ti. Porque habemos mucho, hermano, en la iglesia de nuestro Señor, habemos muchos que nomás buscamos una excusa para pelear, que nomás buscamos una excusa para reclamarles de sus luces y reclamarles de sus cosas, hermanos. Aleluya. Si Dios te ha dado a ti conocimiento y a ti te ha abierto tus ojos, qué bueno, hermanos, pero no te olvides que hay una parte en ti, hermanos, que debe de ser sensible, y que hay una parte que te debe de empujar, hermanos, a dar un abrazo. Te debe de empujar, hermanos, a aceptar a todos. Si no, te puede pasar como a los religiosos, como al levita y como al sacerdote, que pasaron y vieron al hombre tirado, pero ya va a comenzar mi servicio, ya va a comenzar el servicio y ahorita no puedo. O el levita, tengo que ir a limpiar aquella cuchara, o tengo que ir en el templo y ahorita no puedo. Y el buen samaritano, hermanos, a lo mejor también tenía trabajo, a lo mejor también tenía que ir a hacer algo importante y lo vio y dijo: no, este se está muriendo, hay que echarle la mano. Mejor una persona que no tenía el conocimiento de Dios. Tenemos que tener los sentidos y tenemos, hermanos, antes que todo, estar dispuestos a dar lo que Dios nos ha dado, que es el amor. Aleluya. El amor dice que está sobre todo, hermanos. El amor está sobre religiones. El amor está sobre todo, y cuando tú lo tienes, créeme, hermano, siéntete bendecido. Y siéntete alegre porque tienes lo más importante. Fíjense, vamos a ver este último pasaje, hermanos, en Mateo 28. Mateo 28. Aleluya. Ya con esto cierro. En estos días, hermanos, aprovecha. Perdón, es 22, hermano. Es que me rayé encima. Si Dios te pone, hermanos, donde tú puedas ir
puedas hacer la diferencia, hermano, hazlo. No tengas miedo. Dios no te va a castigar porque eres amor. Dios no te va a castigar, hermano, porque vayas a dar un abrazo. Dios no te va a castigar porque hagas a alguien sentir bien y lo hagas sentir especial y lo hagas sentir amado por Dios. Dios nos puede castigar, hermanos, si cerramos nuestro corazón y solamente nos ponemos a pelear. Porque va a decir el Señor, no dijiste nada, nomás fuiste a pelear. Y de lo mío no dijiste nada. Nomás fuiste a ver sus defectos. ¿Para qué fuiste? Dice ahí el gran mandamiento, dice 34 en adelante, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Fíjense, los líderes, ¿verdad? Los que conocían de Dios. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 40: de estos dos mandamientos, ¿qué? Depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, el que ama a Dios y ama al ser humano y no se vuelve insensible en su corazón, no se vuelve duro, no se vuelve apático, no se vuelve como un tronco, ha cumplido, hermanos. Ha cumplido, dice, con la ley y los profetas. Porque el amor para Dios es lo más importante. Dice: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y debemos de aprovechar, hermanos, cada momento y cada instante donde Dios te ponga y donde tú puedas dar un abrazo, donde tú puedas dar amor, sin importar. Tal vez no piensen como tú. Tal vez no tengan el mismo estudio que tú. Tal vez no conocen a Dios. Porque muchos de ellos no conocen a Dios. Dicen conocer a Dios, pero no lo conocen, pero tú sí. Pero nosotros sí. Y ahí es, hermanos, donde debemos de cuidar, como dijo Pablo, nuestro corazón. Y debemos de tratar de ser sensibles a la guianza de Dios, sensibles a su palabra, sensibles a las necesidades de tu hermano. Así que para la otra que tú sepas de un hermano que tiene una lucha, que una prueba que no la puede pasar, en vez de regañarlo, decirle: abrázalo, trata de sentir su dolor, trata de sentir por dónde le está pasando, trata de comprenderlo. No endurezcamos nuestro corazón. El amor es lo más importante, hermanos. Y ahorita que vienen estos días, hermanos, si el Señor nos mandó a dar amor todo el año, es todo el año, ¿verdad? Pero estos días, hermanos, la gente está sensible. Estos días la gente está tierna. Estos días, yo no sé si usted se recuerda cuando yo no aceptaba al Señor, hermanos, a mí me dolía. Me dolía recordar aquellos días de mi niñez, cuando hacíamos tantas cosas con los niños, cuando íbamos a tantos lugares, y se viene una tristeza, se vienen esos recuerdos, y duelen. Entonces imagínate, una persona está en esa condición y tú llegas a machetearlo.
pues, ¿qué progreso vas a hacer? Al contrario, eres con los ojos de Dios, estás viendo las cosas con tus propios ojos. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Le quiero pedir a mi hermana si nos ayuda a entonar ese canto que entonaron